Bueno, aquí tenemos que agradecerle nuevamente a la Cineteca Nacional por facilitarnos el poder analizar estas películas. Si ustedes necesitan ver una oferta distinta de cine, ustedes también pueden consultar su acervo. Y su acervo de películas en la sala de consulta es bastante importante, porque hay muchas películas restauradas que solo resguarda Cineteca y que pueden ser consultadas sin costo. Así que pues dense una vuelta si les interesa y pueden ver Viento Distante, entre otras. ¿Qué animales más puercos? Son cosas naturales. Son cosas obscenas. ¿Y dónde quiere que lo haga? ¿En el cine? Encuentro es el tercer segmento de la película Viento Distante, dirigida por Sergio Béjar de 1965, y es una película que es protagonizada por Elizabeth Dupeirón y Rogelio Jiménez Pons, en una historia que nos habla de cómo se sufre a veces la adolescencia y cómo se sufre pues digámoslo así, coraje de vivir en esta transición hormonal. La adaptación a una nueva realidad implica un choque violento con el mundo que nos rodea. ¿Qué te gustaría ser de grande? Quiero ser astronauta. ¡Qué padre! Algo que no hemos mencionado de Sergio Béjar es que él es de las pocas personas que ya estaba dentro de la industria, porque entró a trabajar primero como asistente de camarógrafo, después como operador de cámara, y terminó siendo parte de los equipos de fotografía tanto de Alex Phillips como de Gabriel Figueroa y otros muchos cinefotógrafos de la época de oro del cine mexicano en los últimos años antes de que llegara la crisis. La experiencia que él obtuvo a través de este trabajo le permitió tener una libertad y una creatividad para poder fotografiar esta película. Y esto es algo que solamente la experiencia te puede dar para poder colocar la cámara en ángulos bastante interesantes, colocar la iluminación en ángulos totalmente novedosos y sobre todo contar una historia que puede tener guiños con los olvidados, como es el vivir la violencia de la adolescencia. ¿Qué es un héroe? Una estatua. Esta película nos quita el melodrama para mostrarnos una vida en la Ciudad de México mucho más real, mucho más realista. En los años 60 ver cómo la mancha urbana y estos desarrollos monumentales como Tlatelolco empezaban a abarcar el desarrollo de toda la ciudad, también llevaban a ciertas transformaciones en estas zonas, y eso implica que mucha de la violencia de las zonas conurbadas se empieza a mezclar con la violencia urbana, pero al mismo tiempo en las historias de los adolescentes hay una adaptación a una nueva realidad. En un ambiente no tan seguro, pues ciertas situaciones se prestan para afrontar cosas nada agradables. Ponte la chamarra. No tengo frío. En las piernas. No. Un tema recurrente que vamos a ver igual que en los otros segmentos del Viento Distante es la forma en la que la gente busca huir de su propia realidad o de sus propios conflictos. En algunos casos es encontrar algún tipo de diversión, pero en otros casos es encontrar como sea un escape. Simplemente salir y ver qué es lo que hay alrededor de la vida, de la ciudad. Encontrar nuevos lugares, porque muchas veces, aunque pareciera que existir un hogar cómodo, tal vez hay cosas que suceden adentro que no dejan que uno sea suficientemente libre o suficientemente satisfecho. Y el retratar esto en una historia que precisamente habla sobre esta etapa de la adolescencia en la que uno está forjando su propia identidad y uno quiere hacer las cosas con cierto ímpetu, pues sí nos lleva a un contraste de ideas entre los jóvenes que quieren hacer algo y los adultos que lo impiden. Vi a tu hija, allá en el centro. Esta construcción incluso de historias, de personajes y de ambientes, de temáticas de las que se tiene que hablar porque antes no se hablaba, es lo que va a terminar revolucionando el cine mexicano durante los siguientes 15 años a partir de este concurso de cine experimental. Y es algo que luego se critica mucho de parte de gente que terminó harta de las películas que se hacían en los años 70. Aunque hay que recordar que en los años 70 en todo el mundo el cine procuró ser más realista, más enfocado en los personajes como un medio psicológico de la realidad. ¿Cuántos años cumple este? ¿Sí? De vago. De las tres historias, esta es la más desconsoladora porque nos habla de una realidad que hasta la fecha sigue sucediendo. Mayormente las mujeres son las que terminan viviendo una violencia más marcada y
muchas veces, sobre todo si se van a zonas un poco más alejadas de la urbanidad, más alejadas del círculo socioeconómico que les permite tener relativamente más accesibilidad a servicios, educación y bienestar, abrirse a un mundo que es bastante voraz, violento e ingrato. Asumir este tipo de historias nos hace ver y nos sensibiliza para entender que hay muchas cosas en nuestra sociedad que tienen que transformarse. El arco narrativo de esta chica es una historia de acoso constante. Es una historia en la que ella busca huir de esa violencia, desde la primera vez que aparece con nosotros hasta la última. Ahora vamos a pasar a la que nosotros consideramos que debería haber sido el tercer lugar del concurso de cine experimental, porque es un peliculón.